Quinta ley o principio universal, ley del ritmo. Esta ley dice que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. En el universo todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, de flujo y reflujo, un determinado movimiento de oscilación de derecha a izquierda, en la que se basa la ley del péndulo. Hay siempre, como establece una ley de la física, una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Puede decirse que cada movimiento, sea de derecha a izquierda, de avance o retroceso, de ascensión o descenso, va regulado por un ritmo que compensa un movimiento con el otro. En la Tierra tenemos como ejemplo de la ley del ritmo en su expresión mayor las mareas. Ellas suben a ciertas horas y con un ritmo regular bajan a otras. Según establece la ley de la gravitación universal establecida por Isaac Newton, la luna rige nuestras mareas. Tenemos las estaciones. Al invierno lo compensa la primavera, al verano el otoño. El pulso en el cuerpo humano es un tic-tac que va y viene acompasadamente. Este movimiento también se manifiesta en sus dos polos en los planos físico, mental y espiritual. El ritmo trabaja estrechamente ligado al principio de polaridad. Él se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo. Esto sucede raras veces, pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y hacia el polo contrario después. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas. Universos, planetas, hombres, animales, vegetales, minerales, energía, fuerza, mente y materia. Y hasta el mismo espíritu manifiesta este principio. Empezando por las manifestaciones del espíritu, o sea, el todo, se verá que siempre hay una emanación seguida de una absorción. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad, o sea, de condensación de la materia, y entonces comienza la oscilación o regreso. Así la ley del ritmo funciona en todos los mundos, nacen, crecen y mueren, solo para renacer de nuevo. Asimismo sucede con todas las cosas de cuerpo o forma, oscilan de acción a la inacción, del nacimiento a la muerte. Igualmente pasa con todos los movimientos filosóficos, credos de cualquier clase, naciones, gobiernos. Nacen, crecen, llegan a su punto culminante y descienden hasta llegar al otro extremo, para renacer de nuevo. La noche sigue al día y el día a la noche. Los corpúsculos, átomos y moléculas y toda la masa de materia oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza. No hay tal reposo absoluto o cesación de movimiento. Las leyes de la física no lo permiten. Todo movimiento está gobernado por la ley del ritmo. Este principio es la aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión, a fenómenos de las muchas fases de la vida. Puede aplicarse a todas las fases de la actividad humana. El péndulo universal siempre está en movimiento. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo y lo considera la aplicación universal en cuanto se refiere a las cosas materiales. Las personas que adquieren control sobre la ley del ritmo no se dejan manejar por las alzas y bajas de sus sentimientos. Esto nos permite tener dominio sobre nosotros mismos. Si lo consigues, dominarás todo en el plano mental superior, reconociendo el poco valor de las apariencias y la verdad de lo inmutable, que es el bien en nosotros mismos. A medida que meditemos sobre la ley del ritmo, entenderemos cómo ha afectado nuestra vida en su desenvolvimiento. Como un periodo de entusiasmo ha seguido otro de depresión. Igualmente tenemos periodos de valor que son seguidos por periodos de desaliento y miedo. Y esto sucede con la mayoría de las personas. Tenemos mareas de emociones y sentimientos que se elevan y caen, pero nunca sospechamos que estamos bajo el dominio de una ley que se manifiesta en estos fenómenos. Un principio o ley jamás puede ser destruido, pero la voluntad es una fuerza muy superior que puede evitar la manifestación consciente de este principio, puesto que siempre funcionará, pero en el inconsciente, sin golpearnos,
como si opusiéramos un escudo o una barrera ante el golpe. Se cumple, pero golpea donde no hace daño. Esta ley del ritmo tiene otras particularidades que es bueno conocer. Dentro de su funcionamiento entra lo que se llama ley de compensación. Uno de los significados de la palabra compensación es contrabalancear, equilibrar, y en ese sentido se emplea dicho término en metafísica. La medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. La ley de la compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine que la oscilación en el sentido contrario tenga la misma medida, y así el ritmo es un ritmo equilibrado. De esta manera, cuando una oscilación va perdiendo fuerza, la pierde equilibradamente, al mismo tiempo y en igual intensidad en ambos lados. Todo obedece a esta ley. Existe una ley de la física que establece que cuando un objeto cualquiera es arrojado hacia arriba y después alcanza su altura máxima, cae hasta el punto de partida. En su vuelta hacia abajo tiene que recorrer exactamente el mismo camino y en el mismo tiempo que de ida. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce a la misma velocidad cuando el proyectil regresa a la Tierra. Esta ley es constante en el plano físico, pero el metafísico la lleva aún más allá, afirmando que los estados mentales están sujetos a la misma ley. El hombre capaz de gozar intensamente también es capaz de sufrir intensamente. El que solo es capaz de escaso dolor también goza de escaso placer. La ley equilibra la capacidad de goce y sufrimiento de cada individuo. La ley de compensación opera ampliamente en el plano humano. En metafísica, el metafísico va más lejos, aún afirmando que antes que uno pueda gozar de cierto grado de placer, es necesario que antes haya oscilado proporcionalmente hacia el otro polo del sentimiento o sensación. El negativo en esta materia antecede al positivo. Es decir, que al experimentar cierto grado de placer no hay que pagar posteriormente por él. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica, o sea, la segunda oscilación originada por un grado de dolor experimentado previamente. Todo en la naturaleza obedece a la ley del ritmo, y este ritmo es tan perfecto que si no fuera así, en lugar de ese orden asombroso que mantiene el universo funcionando como una perfecta maquinaria, se establecería el caos. El ritmo está presente en todo. Sin ritmo no hay música, ni tampoco hay baile. Sin ritmo no hay vida. Los grandes cataclismos son rítmicos. Grandes continentes han desaparecido bajo las aguas de los océanos y otros han aparecido en su lugar. Esto viene sucediendo desde que nuestro planeta empezó su evolución. Aspira y exhala continentes. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. Y así vemos funcionar nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, nuestros estados mentales en un ritmo fluctuante. A veces empezamos algo con gran entusiasmo, de acuerdo con nuestro ritmo ascendente. Este entusiasmo se sostiene durante determinado periodo de tiempo y de pronto, sin que sepamos por qué, nos entra melancolía. Perdemos la confianza. El asunto es que del optimismo pasamos al pesimismo, al decaimiento. Sin saber cuánto ni por qué caemos, nos sentimos inestables. Luego, también sin saber por qué, nuestra moral empieza a subir. Reaccionamos, ya no vemos las cosas tan negras y nos levantamos de nuevo. Así seguimos actuando entre su entusiasmo y decaimientos, cayendo y levantándonos, sin saber que estamos obedeciendo a la ley del ritmo. 3 pasos hacia arriba y 2 pasos hacia abajo. Cuando estamos dando los 3 pasos hacia arriba, nos sentimos eufóricos. Somos capaces de conquistar nuestro mundo. Cuando damos los 2 pasos de retroceso, nos venimos abajo moralmente hablando, y es que estamos siendo manejados por un principio o ley que es inmutable y se cumple. Pero si lo estudiamos y aprendemos a usarlo positivamente, igual que se hace con la ley del mentalismo y con las otras leyes, fácilmente escapamos a sus efectos negativos. Estas leyes no son buenas ni son malas, simplemente ellas garantizan el funcionamiento armónico del universo, y nosotros somos parte de ese universo, y es nuestro conocimiento y el uso que hacemos de ellas lo que las califican como buenas o malas para cada quien. No podemos anular la ley del ritmo ni ninguna ley, pero tampoco podemos convenir en que, una vez conocido su funcionamiento, seamos golpeados por ellas cuando tan fácilmente podemos utilizarlas y hacerlas nuestras aliadas, esquivando su parte negativa y aprovechando la positiva.
No debemos permitir que ninguna ley nos lleve de acá para allá, sino que debemos aprender a eludir sus efectos hasta cierto grado que depende del dominio que tengamos de dicho principio. Cuando aprendamos a usar la ley, en vez de ser usados por ella, tomamos el mando, aprendemos a polarizarnos en el punto en que deseamos quedarnos y nos elevamos por encima de la oscilación negativa o de bajada. Todo el que ha adquirido algún grado de dominio sobre sí mismo ejecuta esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el que ha adquirido la maestría lo efectúa conscientemente y por medio del dominio de la ley alcanza un grado de equilibrio, estabilidad y firmeza mental, casi imposibles de concebir por la mayoría de las personas. Va y viene en continuo movimiento ondulatorio, siempre impulsado por su propio ritmo. Cuando la manifestación pendular está en bajada, si nos asimos al plano de conciencia superior, escaparemos a los efectos depresivos de la ley. La oscilación del péndulo, o sea, la depresión mental, se manifestará en los bajos planos de la mente inconsciente, pero nuestro plano consciente no será afectado. La operación consiste en elevar el yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, o sea, no hacerle caso a lo depresivo que viene a nuestra mente, sino mantenernos seguros de que Dios está con nosotros y por lo tanto todo está bien. De este modo las depresiones golpearán sobre el lago que no está en nuestra conciencia y por lo tanto no nos afectarán. Cuando te des cuenta de que todo se mueve rítmicamente, aprenderás a sobrenadar en la marea de la vida y siempre estarás en la cresta de la ola. Siempre debes afrontar pérdidas y ganancias con igual serenidad, alegrías y dolores con la misma equidad, sucesos favorables y desfavorables con ánimo parejo, siempre erguido, con tu confianza puesta en Dios. No te dejes abatir por el ritmo negativo y en cambio aprende a aprovechar el ritmo positivo cuando esté en su momento de subida. Aprende a manejarte con sabiduría y ya no llorarás más. Y recuerda que los molinos de Dios muelen despacio y rítmicamente, pero nada lo excede en finura. Se despide Claudia Gudelo, empresaria, networker y estudiante de metafísica.